Salmo 15 y después Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, bendito Dios y Padre amado, te damos gracias por el privilegio de poder una vez más abrir tu palabra, y reconocemos, Señor, la inmensidad de tu ser, tu naturaleza, tus atributos, que es infinito tu ser y en tus perfecciones. Y tenemos el gran privilegio de poder abrir tu palabra y escuchar tu voz que tú has revelado para tu pueblo, para que tu pueblo te conozca, para que tu pueblo sepa cuál es tu voluntad, para que tu pueblo busque agradarte, honrarte y glorificarte en todas las cosas. Y eso es lo que anhelamos y deseamos. Reconocemos, Señor, la dificultad que tenemos cada día debido a nuestra debilidad, tantas veces a nuestra torpeza, tantas veces a nuestra ignorancia, como vemos en este caso de este acontecimiento de Uza. Pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que nos des santo temor y que podamos entender y comprender delante de quién estamos, y que, como hemos cantado en ese precioso himno, estamos juntos en la presencia del Dios infinito en su ser y perfecciones, del Dios
trascendente, el Dios inimaginable, pero el Dios que se ha hecho trascendente en la persona de su Hijo y ha venido a habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Señor, te damos gracias para poder entender tan grandes maravillas, como dice tu siervo. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento para que podamos entenderlas y comprenderlas y darnos la gracia, la fuerza y la sabiduría para poder vivir conforme a ese conocimiento que recibimos de tu ser santo, santo, santo. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendícenos en esta noche, bendice este tiempo, glorifícate en medio nuestro, que podamos sentir tu presencia y que tu palabra sea para tu gloria y para la edificación y bendición de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Porque te lo pedimos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. El título de esta meditación es ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Bueno, yo creo que decimos cosas por conocimiento de la palabra de Dios, decimos cosas por tradición, tenemos una jerga, un lenguaje que podemos entender y no siempre, tal vez ni siquiera nosotros mismos o entre el mismo pueblo de Dios, depende de la profundidad del teólogo que nos esté hablando, ¿verdad? Y es algo que yo últimamente medito y reflexiono y considero si podemos llegar a ser conscientes realmente del privilegio que Dios nos ha dado de poder decir juntos en tu presencia como iglesia, juntos en tu presencia como familia o en tu presencia, Señor, estoy en esta hora, en esta mañana, en esta noche, en esta tarde. Ante la presencia de, ¿podemos imaginarlo? El Dios infinito que ha hecho los cielos y la tierra, nos damos cuenta con qué facilidad hablamos y expresamos y manifestamos ciertas cosas, que es lo que vemos que ocurrió ahí, ¿verdad? El título es, como digo, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Pregunta David en el Salmo 15. ¿Quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién morará en la presencia de Dios? En tu tabernáculo, en el Monte Santo, que es sinónimo de la presencia de Dios, ¿no? ¿Quién habitará en la presencia de Dios? ¿Quién morará? ¿Quién estará en la presencia de Dios? Y nosotros podemos preguntar, ¿de qué Dios habla David? ¿A qué Dios se está refiriendo David? ¿A qué Dios se está refiriendo David? Hombre, tal vez diré, bueno, Diego, por favor, está claro, ¿no? ¿A qué Dios se está refiriendo David, verdad? ¿Me decís eso? ¿Pensáis eso, verdad? Y es normal. ¿De verdad está claro? ¿De verdad conocemos al Dios a que se refiere David aquí? ¿A Dios que se revela en su palabra, de verdad? Esto es lo que Dios quiere, que lo conozcamos, pero que lo conozcamos de verdad. Porque entonces de verdad las vidas cambian. Las vidas cambian. Así dijo Jehová, dice Jeremías, por boca de Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, que es importante, ni en su valentía se alabe el valiente, que es importante, ni el rico se alabe en su riqueza, que es importante, todas las cosas son importantes, ¿no? Pero no es lo que le da verdadera gloria al hombre. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entender y conocer. Señor, conocerte, tú has hablado, tú te has revelado. ¿De verdad te conocemos? ¿De verdad la historia del pueblo de Dios muestra que el pueblo de Dios ha conocido a Dios? Un pueblo al que Dios le recrimina tantas veces, que se aparta de él, que se va tras los ídolos de este mundo, que le da la espalda, que echa su palabra tras la espalda. ¿De verdad el pueblo de Dios ha conocido a Dios? ¿De verdad el pueblo de Dios hoy día conoce a Dios? Ojalá. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. Para eso predicamos la palabra.
¿De verdad conocemos a Dios? Mira lo que dice el conocido pastor y teólogo que hace poco partió con el Señor, Sproul. No está muy de acuerdo con esta afirmación tan ligera y rápida que se conoce mucho a Dios. Mira lo que dijo R.C. Sproul. Me preguntaron, pastor, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? Y le respondí, la iglesia no sabe quién es Dios. El problema de la iglesia hoy es que la iglesia no sabe quién es Dios. Así valoraba este hombre de Dios, este gran hombre de Dios, que hizo una gran obra, un gran servicio, una gran labor en la extensión y comunicación de la palabra de Dios. Esa era la impresión que él tenía de la gran superficialidad, del gran desconocimiento que tiene la Iglesia en términos generales y globales, obviamente, pero esa es la impresión que él tenía. ¿No es la impresión que se corresponde con la historia del pueblo de Dios que nos muestra la propia Escritura? ¿Qué conocimiento tenían los fariseos, los maestros de Israel? Como le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Tenían conocimiento de Dios? Se cree que este Salmo 15, que empieza así, de esa manera, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Se cree que este Salmo 15 lo escribió David después de ese acontecimiento que hemos leído en 2 de Samuel capítulo 6, de ese terrible acontecimiento. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y sostuvo con su mano el arca para que no cayese. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Conocemos a ese Dios? ¿O nos sorprende este acontecimiento? Se entristeció David y se pregunta tal vez, Jehová, ¿quién entonces puede estar delante de ti? De este Dios terrible y consumidor como el fuego. Se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David está triste, dice el texto, pensando quién puede estar delante de este Dios santo. Tal vez David pensaba en lo que dijo Moisés acerca del carácter de Dios en Deuteronomio y que después cita también el autor de Hebreos, Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Recordáis cuando hablamos de los atributos? También hablamos de la paciencia. Uno de los devocionales de estos días del pastor Tripp hablaba de la paciencia. ¿Hemos pensado alguna vez cuán grande es la paciencia que Dios tiene con nosotros? ¿Lo has pensado? ¿Te has parado a pensar? Conociendo a ese Dios, cuán paciente es ese Dios. Porque Jehová tu Dios, dice Moisés en Deuteronomio, es fuego consumidor, Dios celoso. Si os corrompiereis, dice el Señor, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis, y no estaréis largos días sin que seáis destruidos. Me viene a la mente, no sé si lo compartí o no, en esas conferencias que hay en Estados Unidos, en la que estaba predicando después de hacer una sesión de preguntas, y los asistentes preguntan, y le preguntaron a este Sproul le preguntaron, pastor,
¿Cómo dice la Escritura que Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia? Y cuando el hombre pecó en Adán, rápidamente los echó del huerto, los echó de su presencia. De que Dios no es lento para la ira, grande en misericordia. Dios dijo: el día que pecares morirás. Y no murió. Y no solamente no murió, sino que prometió un Salvador. A ese hombre que se rebeló contra su Creador, santo, santo, santo. Ese hombre que lo tenía todo, que era el Rey de la creación, que lo puso todo bajo sus pies. A ese hombre Dios lo echa de su presencia. Ese Dios santo, 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 que no puede ver el mal, que no puede ver el pecado. Dios lo echa a su presencia. Que Dios no es lento para la ira y grande en misericordia. No conocéis a Dios, dijo enfadado Sproul. ¿A qué Dios conocéis? Y de ahí se deriva también eso. ¿Cuál es el problema del pueblo de la iglesia de Dios? Que no conoce a Dios. Que no conoce a Dios. Que la imagen que tiene de Dios es del Dios que se ha hecho a su imagen y semejanza conforme a los condicionamientos y cosas que oyen por aquí y por allá, dejándose influenciar y no guiados y dirigidos por la palabra que Dios ha hablado, y es lo único a través de lo cual podemos conocerle, como Él dice, como Él dice. Ese Dios que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que nos dará todas las cosas que son buenas para nosotros. Ese Dios también es el Dios santo, 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 cuyos ojos no pueden ver el mal y cuya ira es tremenda. Y como dice aquí, es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y el autor de Hebreos recuerda este carácter celoso de justicia y obediencia y santidad de Dios, de su pueblo. Y que Dios castiga y purifica la maldad y exige una adoración reverente. Y estos pasajes manifiestan la santidad de Dios, su ira santa contra el pecado y su determinación para destruir a los rebeldes. Dice así Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es, y alude a Moisés, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros la gracia y la misericordia de Dios, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, con gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y quiero usar este texto de 2 Samuel a la luz de que parece ser que David escribió el Salmo 15 a la luz de ese acontecimiento del juicio de Uza, y quiero usar este texto de 2 Samuel 6 como introducción al Salmo 15, porque creo que por lo menos a mí me ha hecho mucho bien, me hace meditar y me hace reflexionar, y espero que también a vosotros os haga bien. Nos dice 2 Samuel 6:6, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió para que ese trágico acontecimiento aconteciese? Parecía todo tan normal, estaban alegres, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, dice versículo 5, 2 Samuel 6, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos. Y es importante darse cuenta de eso, porque eso no condiciona nada. Eso no condiciona nada. Eso lo que puede manifestar es la falta de conocimiento y sabiduría del pueblo de Dios. Que esa alegría, ese gozo, ese cantar, ese alabar no estaba agradando a Dios. Y cuando ocurrió eso con Uza,
Uza recibió el juicio inmediato de Dios, cosa que no hace con nosotros, porque Dios es paciente y misericordioso. ¿Y porque es paciente? Nosotros estamos aquí en esta tarde. ¿Y porque es paciente? No ha descargado su juicio contra nosotros cuando una y otra vez hemos pecado y nos hemos apartado de Él y hemos hecho lo malo y no hemos ido con temor y temblor delante de Él. David estaba trasladando el arca de la alianza desde Kiriat Jearim hacia Jerusalén para hacer de la ciudad el centro espiritual de Israel. Pero la ley de Moisés dice, en Números 4:15, especificaba que el arca debía ser transportada solo por los levitas de Coat sobre sus hombros, usando varas y no en un carro. Y no en un carro ni nuevo, ni viejo, ni de ninguna manera. Dios, cuando dice las cosas, las dice para que obedezcamos. Y aunque esto pueda parecer superficial, no es superficial. Dios ordena a su pueblo cómo su pueblo tiene que comportarse, tiene que conducirse, aun en las cosas que pueden parecer más simples y sin menos importancia. Pero lo ha dicho Dios. Y como ha dicho, quiere que conozcamos que Él es Dios y hace lo que quiere. Las cosas son buenas o malas, recordáis cuando estudiamos los atributos de Dios, porque Dios lo dice. Quien determina qué es bueno y qué es malo es Dios. No eres tú, no soy yo, no es la iglesia. Y no podemos hacer lo que nos parezca. Es que me parece bien, es que no tiene mucha importancia. Sí tiene importancia. Sí tiene importancia. Cuando Dios lo ha dicho es sí y amén. Y lo que nos damos cuenta es de la inmensa gracia y misericordia de Dios cuando no descarga su juicio sobre nosotros ante tanto pecado y tanta superficialidad. Dice en Números 4:15, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevar las cosas del santuario, pero no tocarán cosa santa, no tocarán cosa santa, nada más santo que el arca de Dios, porque era la manifestación de la misma presencia de Dios. El arca de Dios, el arca del pacto, era la manifestación simbólica de la misma presencia de Dios. ¿Cómo se te puede ocurrir tocar el arca? Y no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y tantas veces tocamos cosas santas, hacemos cosas no santas, y no morimos. Y no se muere, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así es de verdad. Pero hay momentos en que Dios, como vemos en más de una ocasión, descarga, lo vemos en el Nuevo Testamento, de aquellos que mintieron, aquella pareja, el Espíritu Santo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando en ciertas ocasiones que Dios derrama su juicio inmediatamente. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas eran las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Y en Éxodo 25:13 dice, harás unas varas de madera, de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella, los levitas, los encargados de las cosas santas de Dios. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. El arca no podía llevarse en un carro, ni podía llevarse de ninguna otra forma que Dios había mandado. Pero David y el pueblo se olvidaron del mandamiento del Señor, de la ley de Dios. Con gran gozo y alegría pusieron el arca sobre un carro nuevo, dice, porque era un carro nuevo. Pero esto no era conforme a lo que Dios les había mandado. Aquí no importaba si el carro era nuevo o viejo. Eso es lo de menos importante. Aquí lo que se demuestra es que al final hacemos lo que a nosotros nos parece que está bien. Lo que nosotros juzgamos que estará bien. No, mira lo que Dios dice. Y eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Lo que Dios dice, no lo que a ti te parece.
El otro día escuchaba un corto de un sermón de Juan Manuel Vaz en este sentido era bueno, porque es Dios quien dice. Y tú, ni yo, ni la iglesia, ni nadie tiene que decir nada aparte de lo que Dios dice. Y por tanto, cuando oímos hablar a un pastor, a un predicador, a un conferenciante la palabra de Dios, hemos de mirar la palabra en lo que se nos está diciendo a la luz de la palabra de Dios. Si podemos decir amén, amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a vivirla. Pero hemos de estar atentos que sea conforme a la palabra de Dios. David estaba contento, el pueblo contento, cantando, alegrándose, danzando. Pusieron el arca sobre un carro nuevo, desobedeciendo lo que Dios había mandado de una forma clara y objetiva. O sea que no había ningún lugar a duda, lo hemos leído, ¿no? Simplemente no lo hicieron. Nos olvidamos de los mandamientos. Si los conocemos, primero hay que conocerlos y después ponerlos en práctica. A veces no se conocen y a veces se conocen, pero se olvidan. Por eso dice también el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Cuanto más more esa palabra en nuestras mentes y corazones, más guiará y dirigirá nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Seremos conscientes si realmente, con temor y temblor, estamos haciendo aquello que a Dios agrada, como hemos leído. Pero si desconocemos la palabra de Dios, si desconocemos a Dios, es imposible. Es imposible ni la adoración, ni la vida, ni nada que sea algo que agrade a Dios. Y lo primero que hemos de hacer, Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que quiere, como dice el apóstol Pablo? La agradable, buena voluntad de Dios. Conocer la buena y agradable voluntad de Dios. Su gesto, aunque con buena intención. Por supuesto que no había mala intención en Uza, por supuesto que no. Pero que con buena intención mostró una falta de reverencia ante la santidad de Dios. Vemos ahí lo tremendo de esto. Había mal espíritu, pues Dios ha dicho que no, pero yo lo voy a hacer. No necesariamente, eso ya sería terrible. Eso ya sería terrible. Pero que nos damos cuenta que incluso habiendo buena intención, buen propósito para que no se caiga, pero es que Dios no tiene poder para hacer que no caiga su arca, para hacer que flote, para hacer que vuele. Es que Dios no tiene poder para hacer lo que quiera. Es que Dios nos ha mandado que no pongamos nuestras manos sobre las cosas santas. ¿No lo ha mandado Dios? Pues no vale la buena intención, no vale la espontaneidad. Vale tener, y ahí la importancia de tener permanente y constantemente la palabra de Dios gobernando, guiando y dirigiendo nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras vidas. Pues dice Pablo a los filipenses cuando dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y vuestros pensamientos, la paz de Dios, la palabra de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando decimos, y recordaba Amador también lo que comentamos la otra semana, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es cierto, es esa apreciar, valorar la importancia de la palabra de Dios. Pero hay algo más importante, puede haber algo más importante. Dice el apóstol Pablo que ha puesto este tesoro en nuestros vasos de barro. Ese tesoro en estos vasos de barro. Esa conciencia del gran privilegio que tenemos de tener la palabra de Dios. De poder conocerle como Él quiere que le conozcamos. Su gesto, aunque con buena intención, mostró una falta de reverencia ante la santidad de Dios y olvidó la enseñanza del Señor. Y el furor de Jehová se encendió, dice el versículo 7, 2 Samuel 6. La muerte de Uza manifiesta la santidad absoluta de Dios, la santidad infinita, incomprensible de Dios. Y eso es lo que yo me digo una y otra vez, quiero conocer más de eso, quiero profundizar, quiero penetrar en estas cosas, para luchar contra todo aquello que es contrario a esas cosas. Y a veces cosas que parecen tan sin importancia, pero es importante. Y Dios premia
y Dios bendice, como dice al final del Salmo 15, ¿verdad? El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará, no tendrá esos fallos, no tendrá esos deslices. El que hace estas cosas, el que busca a Dios, primeramente, y su justicia. Y esa muerte, ese juicio inmediato, ese acontecimiento, enseña muy claramente la santidad de Dios y que no importa lo que nosotros sintamos, alegría o no alegría, el entusiasmo ni las buenas intenciones del pueblo, que debe acercarse a Dios como Dios ha mandado, como Dios ha mandado. La palabra hebrea que usa aquí para describir ese error significa irreverencia, temeridad, imprudencia. Irreverencia. ¿Os imagináis que nos comportásemos, aunque sea no voluntariamente, haciendo cosas que no agradan a Dios, pero lo que debemos preguntar, Señor, ¿te agrada esta forma de hacer? ¿Te agrada esta forma de culto? ¿Te agrada este cántico? ¿Es conforme a tu palabra? ¿Te agrada mi vida? ¿Te agradan mis pensamientos? ¿Te agradan mis dichos? ¿Te agradan mis obras? ¿Son conformes a tu santidad? ¿Son conformes a tu voluntad? Ese es el pensamiento que debe embargar la vida de un hijo de Dios, para que sus pies no resbalen, para que no cometa esos errores, involuntarios incluso. En el fondo implica irreverencia, temeridad, imprudencia. Y la falta de esfuerzo por conocer más y más a este Dios, que quiere que le conozcamos como es, y que es más importante que toda la sabiduría, toda la riqueza y todo el poder, quiere que le conozcamos más como es. La falta de esa conciencia demuestra una cierta dejadez, desidia por conocer a ese Dios. Hermanos, en estas épocas no tenían como nosotros tenemos hoy la bendición de tener 1, 2, 3 Biblias, una versión, 2 versiones, 3 versiones, libros a montones, poder estudiar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Cuando yo conocí el Evangelio hace casi 60 años, no había prácticamente en español 4 libros que valiesen la pena. Y hoy hay cientos o miles de libros traducidos del inglés principalmente, libros preciosos, libros antiguos, libros históricos, de los puritanos, de los reformadores, de Calvino, de Lutero, donde podemos beber de esa fuente, de esos siervos que Dios ha levantado para la bendición de su pueblo. ¿Quién tiene excusa para decir, no sé, no puedo? No hay excusa, no hay excusa. Vivimos en un tiempo difícil. A veces pienso que en aquellos tiempos que ni tenían penicilina y tenían que sufrir tremendos dolores cuando cualquier enfermedad y tenían una esperanza de vida de 50, 60 años como mucho, dice la Escritura, con mucho 80, y de dolores. Hoy que tenemos de todo y tenemos tecnología y tenemos maquinaria y lavadoras y planchadoras y no tenemos tiempo. Yo recuerdo cuando íbamos con María a predicar el Evangelio por las casas y la gente era la excusa. No tengo tiempo. Ya habían lavadoras y ya habían lavavajillas, tal vez no. Ya habían muchos adelantos. No tengo tiempo. ¿Cómo que no tengo tiempo? Tienes tiempo para lo que quieres. ¿O no? Tienes tiempo para lo que quieres. Y hay algo más importante, meditar día y noche. El estudio, la meditación, la reflexión en este Dios infinito y maravilloso, que nos enseña con estos acontecimientos, nos enseña lo serio. Porque la vida es seria. Y no quiere decir que no podamos alegrarnos y disfrutar y gozar de las cosas. Gozaos, alegraos. Dice, vuestro Dios reina. Dice, Dios os da todas las cosas para que las disfrutéis.
Dios os da todas las cosas, dice Pablo, para que las disfrutéis. Con sabiduría, con gracia, con gratitud, hemos leído. Sin olvidar el origen, la causa de todo bien, de toda bendición, que todo viene de Él, que todo don, que toda dádiva perfecta desciende de lo alto. No podemos disfrutar nada sin darle gracias. No podemos comer sin darle gracias. No podemos levantarnos y poder movernos y mirar y ver y sentir y oír y gustar sin darle gracias. Hermanos, eso es lo que vamos a hacer toda la eternidad. De forma perfecta. Eso es lo que vamos a hacer toda la eternidad. Pero si no queremos hacerlo aquí, ¿cómo vamos a desear estar con Él? Para hacerlo ya de una forma perfecta y absoluta. Pero eso es lo que vamos a hacer de forma perfecta toda la eternidad. Cuando seamos glorificados, hechos semejantes a Él, y le veremos, seremos semejantes a nuestro Salvador, justo, perfecto, santo. Aquel que siempre agradó y satisfizo la voluntad del Padre. Seremos como Él. Toda la eternidad, toda la eternidad, toda la eternidad. ¿Te puedes imaginar algo más bello, más hermoso? Si Dios nos permite aquí cosas gloriosas, maravillosas, Dios nos da la naturaleza, nos da el arte, nos da la música, la literatura, la escultura. Si Dios nos da cosas maravillosas para que se deleite nuestra vista, nuestros sentidos, nos da la belleza, todo eso nos lo da Dios. Todo eso nos lo da Dios. Para que gocemos y disfrutemos. Nos da la familia, el matrimonio. Pero el hombre lo destroza todo. Lo destroza todo. Destrozamos la naturaleza, destrozamos las bendiciones, destrozamos la familia, lo destrozamos todo. Porque no seguimos, ¿verdad?, la enseñanza del Señor. ¿Por qué murió Uza? Porque no siguió la enseñanza del Señor. Porque aún tal vez sin saberlo, sin ser consciente, fue un temerario, fue un imprudente, fue un insensato al no obedecer ese mandamiento de Dios, que ninguna mano será puesta sobre las cosas santas, excepto aquellos que Dios había llamado para que hicieran esas labores. Y este acto sirve como advertencia para enseñar que el Dios Santo no puede ser tratado de cualquier manera. El bonachón, el papito, tal cual. Estaba pensando, si se presenta el rey aquí ahora, de España, majestad, y te dice, hola amigo Diego, hola amigo Amador, hola amigo Alfonso, amigo César, hola amiga María, amigo, hola amigo. Tú no le vas a decir, hola amigo Felipe, ¿verdad? Dios puede decir que es tu amigo, como se lo dice a Abraham. Pero tú no puedes decirle con esa ligereza, Dios es mi papito, mi amigo, y tal. ¿Sabes quién es Dios? El infinito Dios, que ha creado los cielos y la tierra. Santo, santo, santo. ¿Quién podrá acercarse a tu presencia? Si Isaías, sin acercarse, solamente ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, Isaías, no Diego, Isaías, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos la gloria de Dios. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque nadie verá la gloria de Dios. Nadie verá a Dios y vivirá. Pero tenemos el privilegio, por la fe, ver, decíamos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Dios nos lo ha revelado, hermanos, para que permanezcamos, para que andemos, para que profundicemos, para que meditemos, para que reflexionemos, para que nos gocemos, para que nos deleitemos. ¿Qué enseñanza sacamos de este acontecimiento?
hoy para nosotros. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Con qué reverencia? ¿Con qué temor? ¿Con qué temblor? ¿Con qué admiración? Que nuestra relación con Dios, tanto personal como eclesial, la obediencia es más importante que la alegría. La obediencia es más importante que los sentimientos, que el entusiasmo religioso, que lo que Dios quiere es obediencia a su palabra, obediencia a su voluntad. David quería agradar y honrar a Dios, pero lo hizo a su manera, sin obedecer el mandato de Dios, la ley de Dios. Y David aprendió la lección, nos dice al final de 2 Samuel 6:11. David aprendió la lección. Le dijo: vosotros sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros, la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Por no haberlo hecho así. Estoy mencionando 1 Crónicas 15:12. Por no haberlo hecho así, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Por cuanto no le buscamos. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Claro que tenemos mucha enseñanza en cuanto ha de ser nuestro comportamiento, pero cuánto tenemos que aprender y aprender y aprender. David aprendió la lección. Aprendemos que la santidad de Dios exige respeto, obediencia, reverencia. Y aunque Uza intentó ayudar, su acción ignoró la voluntad y el mandamiento de Dios. Su acción ignoró la voluntad y el mandamiento de Dios. Y en ese caso Dios se encendió su furor y derramó su juicio. No tocarán cosa santa para que no mueran. Números 4:15. Nos enseña también que las buenas intenciones no eliminan el mandamiento de Dios. Tú puedes tener muy buena intención, pero eso no te justifica. El mandamiento de Dios está ahí. Lo que tienes que mirar es que tu buena intención sea conforme al mandamiento de Dios. Esta enseñanza nos recuerda que no debemos acercarnos a Dios solo con emoción, sino también con reverencia y obediencia a su palabra. Claro que sí, con emoción, pero una emoción, un sentimiento, un gozo, una alegría guiada y dirigida con respeto, con reverencia al Dios santo, santo, santo. En quinto lugar, este acontecimiento nos enseña que Dios enseña e instruye a su pueblo. Dios enseña e instruye a su pueblo. No podían alegar ignorancia. Es que no lo sabía. No, Dios lo había ordenado. Es que no lo sabía. Dios ha hablado. Escudriña su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en tu mente y en tu corazón. Y precisamente porque somos conscientes de que hay tantas cosas que no sabemos. Como decía antes, yo hace 60 años que conocí el Evangelio. Y sé, como dijo aquel, sé que no sé nada. Sé que no sé nada. Sé que no sé nada. Porque la palabra de Dios es un pozo sin fondo. Es un manantial sin término. No se acaba nunca. No se acaba nunca. Nunca puede decir, ya he llegado. Es que, fijaos, ni las ciencias, ni las disciplinas se están actualizando todos los días, ¿verdad? La medicina, la ciencia, la tecnología, adelantan las cosas que Dios ha creado. ¿Cuánto más el Dios que ha creado todas las cosas? Es insondable. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, dice Pablo en esa doxología preciosa de Romanos 11. No tiene límite, ya lo sé todo. Yo ya sé mucho. Yo no sé nada. No sé nada. Cada día es una lucha. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No permita, Señor, que te ofenda. No permita que quebrante tus mandamientos. No permita. Es tan sutil.
tan sutil Satanás, es tan engañoso nuestro corazón, ¿verdad? Como dice la Escritura, es tan engañoso que nos hace creer cosas que no son. Esto nos enseña que Dios instruye a su pueblo. Y este suceso hizo que David reflexionara y temiera y corrigiera el modo de transportar el arca. Y luego preparó las cosas para transportar el arca como Dios había mandado. Como Dios había mandado. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos? ¿Qué hemos de corregir nosotros? Nos enseña que hemos de profundizar más en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que hemos de estudiar, llámalo escudriñar. Eso es el término que emplea el Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, porque ellas parece que ellas tenéis la salvación y ellas dan testimonio de mí, que soy la salvación. Escudriñar, ¿sabe lo que significa escudriñar? Es un término que se empleaba en la minería. Es lo que hace el minero. ¿Qué hace el minero? El minero está en la mina y va picando, y la inmensa mayoría es inválido, no vale, es materia que no vale. Pero de vez en cuando va picando para encontrar el oro, o la plata, o el cobre, el mineral precioso de la mina, ¿verdad? Eso es lo que significa escudriñar. Es sumergirte en la Escritura, ir buscando los tesoros que Dios nos ha revelado para enriquecer nuestras vidas y que sean más conformes a la voluntad de Dios y más conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ayude, que Él nos bendiga, pidámoselo, porque no hay nada más maravilloso que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.